Aquí comienza La Buena Esperanza, una guía para el duelo, para todos aquellos que han perdido un ser querido, con la conducción de Arlex Cardona, consejero de duelo certificado. Un dolor acompañado es una carga más ligera. Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más a nuestro programa La Buena Esperanza, un grupo de apoyo para el duelo. Y antes de comenzar nuestro programa empezaremos con la oración a Jesús de la Buena Esperanza. Jesús mío, que con la advocación de la Buena Esperanza hacéis repetidos llamamientos al corazón de los pecadores. Vedme a mí, el más miserable de ellos, postrado ante vuestra imagen. Os complacéis, Señor, en prodigar beneficios, favores y gracias sin cuento a los que acuden a ti con fe y amor. Yo os amo, creo y confío en vos, y en esta oración vengo a pediros protección en mi necesidad, y a recordaros vuestra promesa, ya que el solo nombre que habéis escogido es formal y valiosísima promesa para vuestros devotos. Amén. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Kathleen Raigoso, colombiana, quien nos va a dar un testimonio para todas aquellas madres que han perdido a su ser más grande, que es un hijo. Y el programa, vamos a hacer dos programas. En el primer programa ella va a hablar de su testimonio de la pérdida. En el segundo programa ella va a hablar de cómo procesó su duelo y la renovación que ella ha tenido a nivel espiritual en el presente. Kathleen, bienvenida a nuestro programa. Gracias, Arlex, por invitarme a tu programa. Contigo fuera del aire hablamos por teléfono, me contaste tu testimonio, en verdad que es un testimonio fuerte y que yo sé que muchas madres, quizás algunas se van a identificar y otras van a lograr ver cómo realmente, a pesar de la grandeza de esa pérdida tan grande, cómo se logra superar realmente, ¿no? Entonces queremos que nos hables de tu pérdida y de tu testimonio en el programa de hoy. Gracias, Arlex. Bueno, gracias por permitirme estar aquí y sí, por poder expresar, contar mi testimonio. Y bueno, espero que esto sea de una gran ayuda para quienes necesiten escuchar cómo fue pasar por esta experiencia. Yo, bueno, comienzo por contarte, llegué aquí a Estados Unidos en el 2007 con mi hijo, Esteban Reina Raigoso. Él tenía 7 añitos cuando llegamos acá. Entramos legalmente con visa de turista. Intentamos muchísimo en Colombia para poder tener la visa. Después de 7 intentos, logró obtener la visa. Llegamos acá, el papá de mi hijo, pues colombiano, pero vivía más acá en los Estados Unidos, él era residente y la idea pues era vivir como familia aquí en Estados Unidos, todos juntos. Así que llegamos mi hijo y yo en el 2007. Para mí pues bueno, este país era completamente desconocido absolutamente en todo, leyes, cultura, tradiciones, completamente distinto. Mi niño comenzó a estudiar en una escuela judía muy cerca a donde vivíamos en Aventura Lakes. Y bueno, la primera etapa fue de adaptación, fue un poco difícil. Yo tuve que comenzar a aprender muchas cosas aquí en Estados Unidos para poder ayudarle al papá de mi hijo, pues él manejaba aquí sus negocios, sus asuntos, y pues pasé a ser yo quien le ayudara con todas sus cosas personales. No tenía el conocimiento, pero pues poco a poco fui aprendiendo. Cuando se iban llegando los 6 meses, se iba a vencer el tiempo de estar acá en Estados Unidos. Yo quería regresarme con mi hijo para no perder las visas.
y que pues poder estar siempre legales. El papá, las cosas empiezan a cambiar, empiezan a haber un poco de diferencias entre nosotros, aunque bueno, desde Colombia ya teníamos una convivencia un poco difícil, pero uno piensa que pues es lo normal dentro de una pareja y a veces es difícil aceptar ver ciertos focos rojos que uno debería ponerle alto, pero pues uno por pensar en que el futuro de tus hijos, de que las cosas van a cambiar, y bueno, así que continuamos con la relación. Ya estando aquí a los 6 meses las cosas comienzan a cambiar. Yo le digo al papá que me voy a devolver para Colombia y no perder las visas. No me deja irme, me pide los pasaportes, me los quitó, no me los devolvió. Me dijo que iba a cambiarnos el estatus, me iba a cambiar el estatus a estudiante, para tener una visa de estudiante. No lo hizo, en realidad lo que hizo fue que dejó pasar el tiempo. Las visas se vencieron y quedamos ilegales. No me devolvió los pasaportes durante todo ese tiempo, no salí del país y me quedé acá con mi hijo ilegal. A partir de ahí comenzaron muchos problemas. Él siempre me decía que no podía tener ningún contacto con nadie. Era como una especie de manipulación, como una especie de manipulación que incluso desde Colombia lo venía haciendo. En el que yo aquí, cuando llegué aquí, yo no podía hablar con nadie, no podía tener contacto con los vecinos, no podía tener amistades. Era un encierro total en la casa. Ya para mí era muy temeroso salir a la calle con mi hijo, porque según el papá, si yo me dejaba ver de la policía, a mí me iban a pedir papeles y como yo estaba ilegal me iban a deportar y me iban a quitar mi hijo. Era lo que él me decía. Jamás pensé que en realidad la ley estaba más a mi favor y de mi hijo que con todo lo que él me decía. Pero pues esto hacía parte de la manipulación psicológica que él manejaba en mí, porque pues yo no conocía aquí a nadie. Prácticamente él era nuestro mundo y en quien confiábamos supuestamente. Entonces pues las cosas se fueron complicando mucho. La relación pues se fue deteriorando aún más. En el 2009 yo quedo en embarazo de mi hija. Estoy esperando a mi bebé, a mi segunda hija, Jennifer se llama. En el 2009 tenemos una situación fuerte. Viví violencia doméstica con él. Yo estaba embarazada. En agosto del 2009 él me golpeó. Ese día habíamos discutido. Yo, pues la verdad, yo ya quería separarme, ya quería alejarme de él, pero él no me lo permitía. Yo estaba bajo amenazas. Y ese día, pues él me golpeó en la cabeza con una pesa de hacer ejercicio. Me tomó descuidada por la espalda y me golpeó fuertemente. Tuve una contusión en la cabeza. Ese día, mi ayuda fue la administración del conjunto donde vivíamos. Ellos me resguardaron allí. La policía llegó, tomaron el testimonio de los dos porque pues él me acusó de que yo lo había agredido y que yo había intentado matarlo. Y la policía se dio cuenta, de acuerdo a mi testimonio y el testimonio de él, que él estaba mintiendo y que la agredida había sido yo y a quien había intentado matar eran a mí. La policía se dio cuenta de todo esto y lo tomaron, lo llevaron a la cárcel. Estuvo un par de días en la cárcel, pero pues él era una persona que económicamente era muy solvente, contaba con sus abogados, tenía una vida económica estable y pues pudo pagar la fianza y salir al poco tiempo. La policía pues siempre estuvo al cuidado de mi hijo y de mí. Yo tuve que ir al hospital después de esta agresión. Quedé bastante mal. A las 2 semanas de esta violencia pues tuve mi hija nació. Estaba yo bajo mucho estrés y la niña nació
Había una restricción por parte de la fiscalía y una restricción que yo había puesto, pues la policía me lo había pedido. Así que él no podía acercarse a nosotros, no podía llegar a la casa, pero a los pocos días él sale de la cárcel y la policía llega allí a avisarme inmediatamente que tenía que salir de la casa, que tenía que resguardarme en un shelter. Pues yo, la verdad, estaba muy, muy asustada, muy, muy asustada. No me fui para el shelter, ya yo había estado en una ocasión visitando un shelter, viendo la opción, pero la verdad iba a estar con un niño de 10 años que tenía que ir a la escuela y una bebé, o sea, una bebé recién nacida. Para mí iba a ser muy difícil, así que decidí quedarme en la casa. Les comuniqué a la policía que yo me quedaba en la casa. Ellos hablaron con la administración, siempre mantuvieron vigilancia dentro del conjunto. Había una patrulla que estaba siempre circulando y la administración colocó guardas en la puerta, en la parte de adentro, para que tuviéramos más seguridad, ya que él tenía llaves y acceso a la casa. Así que bueno, llega el momento del parto y ya pues nace mi hija, nos quedamos viviendo en la casa, más o menos como en noviembre, él regresa a la casa con una orden del juez, regresa con su abogado y una orden del juez diciendo que él podía ingresar a la casa. Yo me quedé en shock, con una gran sorpresa, porque pues no me esperaba eso. Tenía mucho miedo y no tenía para dónde irme. Yo estaba en una situación muy difícil en la que no tenía carro, no tenía dinero, no tenía nada, absolutamente nada. Estaba bajo amenazas. Él me había dicho que si yo le quitaba a mis hijos, yo no sabía de lo que él era capaz de hacer. Tenía mucho miedo porque en ese momento él había contratado gente en Colombia, pues él era muy solvente aquí y en Colombia. Tenía una compañía, tenía fincas, entonces tenía una manera de contratar gente, lo cual en nuestros países es una situación bastante complicada. Pero él lo hizo, buscó gente para investigar mi familia. Mi madre era seguida, la estaban siguiendo, a mis hermanos también. Él mandó interferir el teléfono de mi casa en Colombia, lo cual le permitía a él escuchar nuestras conversaciones telefónicas desde acá. Todo se lo comunicaban a él, todo lo que yo hablaba, cada conversación, él lo sabía, tenía conocimiento. Mis hermanos buscaron dónde trabajaban, a qué hora salían, los seguían, a mis tíos, mis tías. Fue una investigación que yo decía, Dios mío, ¿con qué clase de ser humano estoy yo? ¿Qué va a pasar con mis hijos, conmigo, con mi familia? En ese momento desconocía por completo la persona que estaba al lado mío. Incluso él tenía hijos mayores y también a ellos los había mandado seguir por cuestiones ya personales entre ellos, de la compañía, que pues él tenía como un problema psicológico, algo como una persecución, no sé. Él estaba pasando por un tratamiento médico, psiquiátrico, y le estaba tomando medicinas para depresión, para la ansiedad, pero jamás llegué yo a pensar que él iba a estar en esta obsesión conmigo, con mi familia. No me dejaba en paz, no me permitía irme, pero tampoco el estar ahí también era un tormento muy grande. Así que él regresa a la casa y yo no tengo más opción que quedarme ahí. Nunca volvimos a tener una relación de pareja. Estábamos separados por completo, pero dentro de la casa, porque no tenía para dónde irme. Estaba con mi bebé y mi hijo. No estaba trabajando. Cuando él regresa, que fue en noviembre, me dice, tenemos que hablar, pero era porque él quería quedarse en la casa.
Ya en diciembre, mi niña, en uno de sus chequeos médicos, un control de crecimiento y desarrollo, los doctores encuentran que la niña algo mal está funcionando. Su cabecita estaba creciendo más de lo normal, así que nos dirigen de inmediato a un examen, una tomografía computarizada en el Miami Children's Hospital. Nos vamos los dos con la niña para el hospital, el papá y yo con la niña. Y en la noche, al regresar a casa, el hospital nos llama a la casa para decirnos que de inmediato tenemos que regresar con la niña al hospital. Llega en ese mismo instante una investigadora del Departamento de Niños y Familia a buscarnos, a ver los niños y a pedirme que empaque y me devuelva con la niña para el hospital. Empieza un tormento más, porque yo no entendía qué estaba pasando. No me dijeron nada hasta llegar al hospital. Ya estando en el hospital, el mismo pediatra me llama y me dice: Kathleen, la niña tiene hematomas cerebrales. ¿Qué pasó? ¿Ha pasado algo? Al otro día, la investigadora nos reúne a nosotros, a los papás, al papá, incluso a mi hijo. En ese momento el niño tenía 9 añitos, y a mí. Y en el hospital nos empiezan a entrevistar uno a uno en la habitación con mi hija. Primero entrevista la investigadora a mi hijo, luego al papá y por último a mí. Ya cuando ella me entrevista a mí, se da cuenta, me dice: tú tienes miedo, algo pasa y necesito que me lo digas. Entonces yo veo que sí, que yo ya no podía más. Le comenté lo que había sucedido con la violencia doméstica, en la que él me había golpeado con la intención de matarme. Y le comenté lo que estaba sucediendo con mi familia en Colombia y las amenazas que yo estaba recibiendo aquí por parte de él, de que si yo me iba y le quitaba a los niños, él era capaz de cualquier cosa. Y yo tenía miedo de que si yo me quedaba, algo nos pasara a mis hijos y a mí, o que si yo me iba, él iba a atacar a mi familia en Colombia. Una de las dos cosas iba a pasar. Mi miedo era un tormento muy grande. Entonces ella pues empieza la investigación, porque la niña tenía hematomas en su cerebro y para ellos esto era violencia contra un menor de edad. Jamás en mi vida el tocar a mi hija, hacerle daño, jamás por mi mente pasó. Mis hijos han sido el regalo más valioso que Dios me dio. Sí, desconfiaba del papá, porque en alguna ocasión que estábamos en la casa, la niña lloró de repente desesperada, y cuando subo corriendo al segundo piso, él la tenía en sus brazos y la niña estaba atacada llorando sin consuelo, y yo no entendía qué había pasado, y a él yo lo notaba nervioso, pero nunca vi algo más raro. Pero después de lo que hizo con mi hijo, pues sí, siento que pudo haber sido él que la maltrató. Y ya en enero, él se va de la casa. Se va de la casa porque pues la situación no era nada cómoda. Nosotros estuvimos solos, mis hijos y yo, enero, la mitad de enero, febrero. El 3 de marzo fue el cumpleaños de mi hijo. Fue el último cumpleaños que pudimos estar juntos. Y el 11 de marzo el papá regresa a la casa y le quita la vida a mi hijo. Ese día mi hijo desafortunadamente no tuvo clase en su colegio. Había estado enfermito con una infección respiratoria y tuve que dejarlo en la casa. Yo tenía cita en la oficina del WIC. Es esta oficina que ofrece ayuda de alimentos para personas de bajos recursos, familias de bajos recursos. Y pues la verdad, yo me encontraba desesperada porque no teníamos medios económicos y estaba acudiendo a ellos. Ese día yo me levanté muy temprano, dejé a mi niño en casa, me fui, tomé el bus, no sabía en realidad para dónde iba, pero me fui, como decimos en Colombia, a la de Dios. Buscando esta ayuda. Me perdí, tal vez tomé el bus equivocado, me perdí. Al final llegué al Walmart que está en la 163 y allí pedí un teléfono prestado y llamé al WIC. Dios me detuvo allí,
porque yo me iba a devolver a la casa y Dios no permitió que yo me devolviera. Así que la asistente en el WIC me dio instrucciones de cómo llegar. Ya yo estaba cerca y me dijo que sí, que llegara. Yo ya iba muy tarde, pero ella me dijo que llegara, que no importaba. Tuve que esperar, sí. Una vez que llegué allí, tuve que esperar. Allí, estando allí, llamé a mi hijo y le pedí al niño pues que por favor se preparara. En la nevera solamente había unas tajadas de jamón y pan, un yogur. Era lo único que había para que él comiera. Y le dije: mi amor, prepárate un sanduchito, me tengo que demorar un poco más. Prepárate un sándwich, tómate el yogur y ya yo regreso más tarde a prepararte tu almuerzo. Ok, mami. Allí él me comunica que el papá llamó y que me estaba buscando. Le dije: no te preocupes, mi amor, yo más tarde lo llamo. Saliendo del WIC, porque me aprobaron los cheques de comida, saliendo de allí nuevamente tomo un bus equivocado, me pierdo, pero ya yo camino a la casa, iba con mi corazón desesperado, con una angustia muy grande, una tristeza enorme, y yo no entendía por qué me sentía así. Cuando llego a la casa me encuentro con la más terrible, la peor escena de mi vida. Mi niño estaba encerrado en el baño, el piso estaba ensangrentado. Con todas mis fuerzas, porque no podía abrir la puerta, me recargo contra la pared y de una patada fuerte abro la puerta y encuentro a mi niño muerto en el piso. Él había recibido un disparo en su cabeza y lo encuentro allí desangrado. El piso, todo lo que había era partes de su cerebro regadas por el piso. Para mí se me fue la vida en ese momento. Y inmediatamente yo llamo al 911, ellos llegan, me separan de mi hijo a la fuerza. Empieza un trauma muy grande para mí. El papá estaba desaparecido, la policía lo estaba buscando y lo encuentran al otro día a la madrugada a las 2 de la mañana. Se había suicidado, también de un disparo en la cabeza. Lo encontraron en Sonny Isles, en el parqueadero de la policía. Wow. Realmente no hay palabras. Cuando uno escucha un testimonio como estos, no hay palabras. Te quiero agradecer por compartir esta historia para aquellos oyentes que miren lo que puede pasarle a una persona y cómo se puede superar, que lo vamos a ver en el próximo programa. Y quiero agradecerte, ¿verdad?, por tu tiempo y por tu valentía de recordar tu historia. Queridos oyentes, una vez más, los que quieran un grupo de apoyo nos puede llamar al 786-382-0433. Muchas gracias a Kathleen por estar en el programa y nos vemos para la próxima. Hasta pronto. Hemos presentado La Buena Esperanza, una guía para el duelo, para todos aquellos que han perdido un ser querido, con la conducción de Arlex Cardona, consejero de duelo certificado. Un dolor acompañado es una carga más ligera.